Dios te bendiga, joven, en esta noche. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad. Quizás ahí donde tú estás no es de noche, quizás es de día, pues sé bienvenido también en este momento, en esta hora. Quisiéramos estudiar otro tema interesante de la Escritura, y es un tema acerca de la vida de Sansón. Y eso lo encontramos en el capítulo número 16, el versículo número 28. De ahí vamos a leer capítulo 16 del libro de los Jueces, versículo número 28, 16, 28. Si tú puedes ver el tema, ahí está escrito, dice: Sansón, el pequeño sol que murió en tinieblas por el pecado. Leamos, dice la Biblia: Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas, solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió de las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre, el cual había juzgado a Israel 20 años. Oramos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder compartir con los jóvenes, Señor, estos temas tan importantes sobre tu palabra. Señor, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Manifiesta tu gloria, tu poder en una manera muy especial. Abre los cielos y derrama tus bendiciones. Que ahora que vamos a estudiar la vida de Sansón, Señor amado, podamos instruir a los jóvenes sobre los peligros que hay, Señor amado, al desobedecer tu palabra y al, Señor, echar a perder aquello que en tu propósito tú quieres hacer con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por esta palabra. A ti sea el honor y la gloria hoy y por siempre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados jóvenes, hemos leído esta porción de la Biblia y como tú puedes leer ahí, dice: Sansón, el pequeño sol que murió en tinieblas por el pecado. En la vida, hermanos jóvenes, hemos sabido que han habido mentes muy brillantes, personas que han sobresalido en una manera muy especial. Y esas personas no nacen o no aparecen continuamente, sino que la historia narra que cada cierto tiempo, en el caso de la Biblia, cada cierto tiempo Dios levantaba hombres, como hemos leído de Jefté. Ahora estamos tocando a Sansón, y esas vidas han sido personas que han sobresalido a pesar de las negatividades que han habido en sus propias vidas y aún en sus propias familias. Sansón nació como el producto de un milagro de Dios. Su madre con su esposo Manoa no podían procrear hijos, o sea, su madre era estéril, no podía engendrar hijos, o no podía dar a luz hijos, perdón. Su esposo sí podía engendrar hijos, no obstante, ellos no podían ver su familia crecer, sino que ahora ellos estaban limitados. Sin embargo, viene Dios, y Dios va a hacer un milagro, y el milagro que Él va a hacer es que manda a su ángel y les anuncia de que va a nacer un hijo de ellos, a pesar de la esterilidad de su madre, y que ese hijo va a ser una persona muy especial para Dios. El voto de nazareato era un voto que se hacía a través de una promesa, pero también a través de un propósito de parte de Dios.
a través del cual Dios trataba con las personas, las guardaba, las protegía, para que llegaran a ser hombres de bien, siendo apartados, santos para el Señor. Y ese fue el caso de Sansón. El nombre Sansón significa una luz que alumbra, un pequeño sol, dicen otros. Quedémonos con esa interpretación de su nombre, que significa un pequeño sol. ¿Qué significa eso? Que en los tiempos de tinieblas, cuando hay más necesidad, Dios hace que hayan personas brillantes, que nacen por un milagro de Dios, que Dios los prepara, que Dios los guarda. Pero también vemos la importancia de que los padres de Sansón, ellos tenían que guardar que Sansón no tocara nada inmundo, que Sansón no se le cortara el cabello nunca, que nunca pasara navaja sobre su cabeza, como también que él no bebiese, no ingiriese vino. Entonces eso hablaba de un voto de nazareato, donde él habría de ser preservado. Y la bendición que traería ese preservarse, ese guardarse, era de que Sansón iba a ser una persona fuerte. En su momento él lo descubriría, como la fuerza estaba en él. Pero lo que vemos es que, a pesar de ser una situación milagrosa su nacimiento, y a pesar de que su nombre significa pequeño sol, una pequeña luz que iba a alumbrar en las tinieblas en medio de el pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Dios, iba a ser una luz de esperanza. No obstante, él empieza como a coquetear con el pecado, a jugar con el pecado, y empieza a usar aquel don, aquella bendición, aquellas características que Dios le había dado para coquetear con el pecado. Yo quiero decirte de que toda persona brillante, toda persona que sobresale, siempre va a llamar la atención del sexo opuesto, va a llamar la atención de personas que han fracasado en la vida y que no querrán verte ser una persona que triunfes, y harán todo lo imposible para hacerte caer. Es importante en el caso de lo que los padres hacen, del cuidado que nosotros tenemos para podernos guardar para Dios, apartarnos para Dios, porque en la medida que nosotros nos apartamos para Dios, nos convertimos en instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Tú sabes que lo primero que empieza a surgir dentro de la vida de los jóvenes es la malicia, la coquetería, la atracción hacia el sexo opuesto. Las jovencitas empiezan a sentirse atraídas por un joven atractivo, y más en el caso de Sansón, que era un personaje con una fuerza sobrenatural. Y ahí es donde empieza el problema. Él empieza como a manejar aquello de la manera incorrecta. Empieza a utilizar sus dones como para llamar la atención, para llamar la atracción de las doncellas hacia su propia vida. Y luego también él lo empieza a hacer en el sentido que va donde los filisteos, en lugar de buscar en su propio pueblo, él va donde están los filisteos y allí se enamora, según él, a primera vista, aunque eso no sucede, no existe, pero dice que se enamora, y entonces le dice a los padres: yo quiero a esa mujer por esposa, tómenla para mí. Y ellos le dicen: mira, tú tienes que casarte con una del pueblo de Dios, tienes que buscar entre tu familia aquí, entre tu pueblo, y no ir a buscar a los enemigos de Dios. Y entonces eso genera que Sansón prácticamente se molesta, y él dice: si ustedes no me la toman, yo la voy a tomar. Y él lo hace en desobediencia a sus padres. ¿Qué significa eso? Siempre que tus padres te den un consejo, ellos lo hacen en la base que ellos ya vivieron, y no es que la vida les haya sonreído, sino que probablemente tuvieron problemas, sufrimiento, dolor, padecieron mucho. Y uno como padre no quiere que sus hijos padezcan, no quiere que sus hijos sufran. Y entonces uno da el consejo para que ellos abran bien sus ojos y puedan precisamente saber elegir y poder tener una vida
pues no vamos a decir perfecta, pero por lo menos una vida que sea satisfactoria para ellos. Sansón no escuchó el consejo de sus padres, se dejó llevar por sus emociones, se dejó llevar por su lujuria, por sus pasiones, como dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles, porque cuando está joven empieza a generarse ese problema. Algunos han hecho hasta situaciones como preguntas como diciendo por qué Dios permite que a la edad de la adolescencia el joven empiece a sentirse atraído por el sexo opuesto y empieza a querer coquetear con el sexo opuesto, y así sucesivamente y viceversa. Tanto las jovencitas como los jóvenes empiezan a tener problemas en ese sentido y empieza una vida de rebeldía. Muchas salen embarazadas, otros jóvenes son padres a temprana edad, no saben qué hacer con un bebé, y por último esos hijos pues son criados por los abuelos y se crea una sociedad de jóvenes o de niños que sus padres pues nunca tuvieron una responsabilidad ni madurez para poder procrear y sacar adelante un hijo. Entonces, pero veamos en el caso de Sansón. Dios lo había levantado para que brillara. Dios lo había levantado para que fuera una luz en medio de las tinieblas. Sus padres habían transmitido en él lo positivo. Habían transmitido en él palabras positivas, consejos positivos. Yo quiero decirle a los padres que eso es muy importante. Si usted es padre y está escuchando este mensaje, está escuchando esta palabra, debe de saber que es importante. Como dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir que es importante la instrucción sabia, la instrucción, darle palabras de ánimo, palabras positivas a los hijos para que ellos puedan salir adelante. Hay una historia de un famoso genio llamado Thomas Alva Edison, quien llegó a ser un genio. Y la historia dice que cuando él tenía la edad de 6 años o 8 años, él empezó a ir a la escuela, y cuando lo tuvieron ahí por 3 meses, a los 3 meses, a las 12 semanas, su profesora le dio una nota y se la entregó sellada y le dijo: entrégasela a tus padres. Ellos te la van a leer o ellos la van a leer, tú no la leas. Y entonces él se la llevó. Y cuando se la entregó a su madre, la madre la leyó y le dijo: ¿qué dice, madre?, le dijo Alva Edison. Y ella le dijo: dice la profesora que tú eres un genio y que ella ya no puede enseñarte absolutamente nada, y que si hay algo que tú puedas aprender, tenemos que enseñártelo nosotros, o tu madre tiene que enseñártelo. Así es de que haré lo posible por enseñarte lo que pueda, porque eres un genio. Y entonces ella guardó la nota. Los años pasaron, él creyó a esa palabra, empezó a leer y a leer y a leer, que es una cultura y un hábito que los jóvenes no tienen. Y por eso es que ellos se sienten limitados en muchas áreas, en muchas esferas, porque no tienen el hábito de la lectura. Toda persona que tiene el hábito de la lectura será una persona sabia, será una persona que tendrá conocimiento vasto de la vida y de todos aquellos elementos que contribuyen para el crecimiento de todo ser humano en esta vida, en esta tierra. Por supuesto, el mejor libro es la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio para la eternidad, para toda la vida, pero las bibliotecas no están de más. Entonces él empezó a devorar libros y libros y libros, de tal manera que cuando él llegó a los 22 años había leído casi toda una biblioteca, era una persona de mucho conocimiento, ya empezaba a hacer sus experimentos. Y entonces Tomás, cuando muere su madre, todos sus hermanos se reúnen y él empieza a buscar entre todas las cosas que su madre tenía en su cuarto. Y ahí él encontró la nota que le habían entregado cuando niño, porque todavía tenía su nombre y estaba ahí ya abierta. Entonces él la tomó y la leyó.
Y cuando él la leyó, él empezó a llorar porque la nota decía: su hijo es una persona enferma mental. Es una persona que no podemos enseñarle nada porque no aprenderá nada. Y él empezó a llorar porque su madre lo que le había dicho era que la nota decía que era un genio, pero a esa edad que él está leyendo esa nota, ahora él llora porque realmente las palabras positivas de su madre habían generado en él una mente positiva, una actitud positiva hacia la lectura, y ahora sí, él era un genio que estaba abierto al mundo. Y usted puede leer toda la historia de cómo fue que él transformó prácticamente la historia de su vida siendo un genio. En el caso de Sansón, sus padres tomaron esa iniciativa para instruir a su hijo. Él los escuchó en su niñez, él se guardó, pero ahora que es adolescente, ahora que es un joven, donde ya no se puede llevar de la mano a un joven, donde ya él empieza a tener inquietudes, a preguntar el por qué se hacen las cosas, y empieza de alguna manera la rebeldía en sus corazones. Entonces viene él y empieza a coquetear con el pecado. ¿A qué lo llevó eso? Lo llevó a un momento tan difícil que cuando conoció otra mujer filistea llamada Dalila, esta mujer hizo hasta lo imposible para poder sacar el secreto que él abrigaba y guardaba en su corazón sobre su nazareato, su voto delante de Dios, cómo Dios lo había preservado. Y entonces dice la Biblia que cuando ella lo redujo a mortal angustia, significa que él ya estaba desarmado, no hallaba qué hacer. Y entonces, como el argumento era que si la quería no podía ocultarle nada, él le abrió su corazón, le confesó todo. Ella llamó a los filisteos para que vinieran, le cortaran el cabello. Pero le repito, no estaba en su cabello la fuerza. El cabello solamente era el símbolo del voto de nazareato que él tenía. Quien le daba la fuerza era el Señor. De igual manera somos todos los cristianos y siervos que predicamos, y los líderes y personas jóvenes sobresalientes. No es, oye bien, no es lo que tú tienes. Es Dios el que obra a través de tu vida. Es Dios el que obra a través de nuestra vida para que podamos brillar, para que podamos hacer su obra. Nunca se nos debe de olvidar eso. Sansón, ahora le cortan el cabello y dice la escritura, fíjate bien, él ahora no tiene cabello, pero él piensa que él tiene la misma fuerza, que se va a librar así como se había librado las otras, pero él no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Qué significa eso? Que él ya no tenía aquella comunión, se había perdido, y ahora él estaba indefenso, expuesto al peligro, expuesto a la misma muerte por haber fallado, por haber coqueteado con el pecado. Ahora le sacan los ojos y aquel pequeño sol queda en tinieblas. Ahora es reducido a dar un espectáculo en un coliseo donde están los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, y ahora él va a servir de burla delante de los enemigos de Dios. El tiempo pasó. El cabello empezó a crecer, pero la fuerza no le volvió, porque no estaba en su cabello. Ahora, ¿cuándo es que él vuelve a recobrar su fuerza? Aquí lo leemos. Pero si tú notaste, la oración de Sansón va dirigida con un sentimiento de venganza. Yo me quiero vengar por mis dos ojos. Estoy en tinieblas, no puedo ver la luz. Entonces yo quiero vengarme de mis enemigos. Entonces, qué triste es que aquel pequeño sol que Dios lo había levantado para brillar, ahora va a terminar en tinieblas. Y dice la escritura que Dios en su misericordia le devuelve la fuerza. Él pone sus manos en las columnas principales que sostenían el lugar donde estaban,
donde se estaban riendo y burlando de él, donde estaban los príncipes, y aquel edificio, aquella estructura empezó a temblar y se cayó. Y dice la escritura que los que mató con su muerte fueron más que los que mató cuando estuvo en vida. Qué triste historia. Me parece triste el ver a un pequeño sol muriendo en tinieblas. Un pequeño sol, un joven que fue preservado, que fue traído a este mundo por un milagro de Dios, que fue preservado para ser una persona de victoria, pero ahora termina en una vida de tinieblas. Yo no sé cuántos años tú puedas tener en el evangelio, quizás vas empezando, quizás ya tienes 10 años, 20 años, pero he conocido muchos jóvenes que empezaron bien en su vida cristiana, pero ahora están en tinieblas, brillaron por un corto tiempo, pero luego se desvanecieron. ¿Por qué fue? Porque empezaron a coquetear con el pecado, desobedecieron a sus padres y ahora la gente y el mismo diablo se ríe de ellos, producto de su alejamiento de Dios. Pero déjame decirte algo. Así como Dios escuchó la oración de Sansón y le devolvió su fuerza para que él pudiera no vengarse, sino en el sentido que Dios quería prácticamente destruir los filisteos, y a través de la muerte de él cumpliría su propósito. Dios lo escuchó. También Dios puede escucharte, Dios puede perdonarte, Dios puede restaurarte, Dios puede hacer que aquellos elementos que te han dado una gracia, una sabiduría, puedan volver a tu vida. El diablo quizás te diga: no regreses, no vas a ser el mismo, no vas a volver a ser el mismo líder, el mismo supervisor, el mismo pastor. No le oigas al enemigo. Dios puede usar tu vida una vez más. Solo es de que te arrepientas de todo corazón, que te vuelvas de todo corazón, y Dios puede restaurar tu vida. Puede hacer de ti una luz que brille en medio de las tinieblas. Voy a orar por tu vida. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, porque a través de la vida de Sansón, Señor, podemos ver los peligros que hay de coquetear con el pecado, de jugar, Señor, con la pornografía, jugar, Señor, con las cosas que son peligrosas y nocivas para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ayudes a aquellos jóvenes que están ahí, Señor, debilitados, que se han alejado de ti, y ahora, Señor, los enemigos se han levantado contra ellos. Se sienten humillados, se sienten avergonzados. Padre, restáuralos. Padre, levántalos. Padre, transfórmalos. Aquellos que desobedecieron a sus padres y ahora están dolidos en su corazón, sienten, Señor, el peso de su pecado y se están humillando y están pidiendo perdón a ti. Perdónalos, cámbialos, transfórmalos y haz, Señor, que la luz de tu evangelio los vuelva a hacer brillar para la gloria de tu nombre. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, y que esta vida que ahora tienen solamente sea una pausa, Señor, para volver a activarlos y que ellos vuelvan, Señor, a hacer tu obra, vuelvan a brillar para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales. Y aquellos que no han cedido, aquellos que están luchando, aquellos que se están guardando para ti, presérvalos, guárdalos, guíalos. Y haz de ellos instrumentos útiles en tus manos, que puedan poner a temblar el mismo infierno, que puedan, Señor, llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor, hoy y por siempre. Gracias, Señor. Comparte esta palabra, estos mensajes quedan grabados, lo puedes volver a ver, lo puedes hallar en YouTube también, en mi canal Retornando a las Escrituras. Que Dios te bendiga y te guarde, y estamos para servirte. Dios está con cada uno de nosotros y nunca te abandonará ni te desamparará. Que Dios te guarde.